Buenos días. Después de haber meditado, rezado laudes, vamos a hacer una pequeña meditación. Este es un libro que se llama En pos de Cristo, de Tomás de Kempis. Y vamos a meditar una pequeña parte: imitación de Cristo y desprecio de las vanidades del mundo. Vamos a ver los 5 primeros puntos de este subtema. Número 1. Quien me sigue no anda en tinieblas, dijo el Señor. Esas palabras son de Cristo y con ellas nos enseñan a imitar su vida y sus virtudes si queremos gozar de la luz verdadera y librarnos de la ceguera del alma. Quien me sigue no anda en tinieblas. Aquí la pregunta es: ¿a quién seguimos nosotros? ¿A quién imitamos? ¿Imitamos a Cristo o imitamos a otra persona? Porque si imitamos a otra persona, pues entonces, ¿cómo está nuestra vida? Porque dice aquí que imitar a Cristo, imitar su vida y sus virtudes, es gozar de la luz verdadera. Entonces, si estamos imitando a un artista, a una persona, a alguien que tiene muchos méritos y muchos éxitos, entonces no estamos siguiendo la luz verdadera. Seguimos muy probablemente ciegos y vamos por un rumbo equivocado. Por esto, el más profundo y serio de nuestros estudios tiene que ser la meditación acerca de la vida de Jesucristo. Él es el único maestro, el único camino, el único guía que nos va a llevar hacia una vida espiritual más profunda para poder encontrarnos con Dios Padre. Entonces, por allí es bueno pensar a quién sigo. Y para seguir a alguien, yo creo que hay que conocerlo. Hay que conocer cómo piensa, cómo vivió, qué haría en mi lugar, cómo se comportaría. Y cada uno de esos detalles, cuando tú eres seguidor de alguien, yo creo que te interesa todo de él, todo. Entonces, pues es una idea para iniciar muy clara. ¿A quién sigues o a quién quieres seguir? La número 2 dice: las enseñanzas de Jesucristo son superiores a todas las enseñanzas de los santos y de los sabios, y el que sea guiado por el Espíritu encontrará en ellas un maná escondido. Nosotros, como sabemos, en nuestra Iglesia Católica hay muchísimas, gracias a Dios, muchos ejemplares de los santos, y realmente es algo bueno, es una bendición, es una gracia que tenemos de tenerlos a ellos también, como muestra de que la palabra de Dios ha sido eficaz en esas vidas. Pero sin embargo aquí nos recomienda, dice: la enseñanza de Jesús son superiores a todas las enseñanzas. ¿Por qué? Porque realmente también estos santos tuvieron que seguir a alguien, tuvieron que tener un guía, y su guía siempre ha sido Cristo. Por lo tanto, aquí nosotros debemos enfocarnos en seguir, en imitar
es a Cristo. Y de ahí animarnos también con los ejemplos de estas grandes personas virtuosas como son los santos. Sin duda alguna nos animan, nos motivan y nos dicen sí se puede, ¿verdad? Porque igual que los santos, pues no es que tuvieran superpoderes, son igualitos que nosotros, ¿verdad? Nada más que con una disciplina, con una mentalidad, con un objetivo encaminado a imitar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero sucede que muchos, aunque oyen y leen con frecuencia el Evangelio, sienten pocas ganas de practicarlo porque les falta el Espíritu de Cristo. Y eso nos pasa muchas veces, ¿verdad? No nada más a una persona, sino a muchos. Nos sucede esto, que dice que nosotros tenemos que tener ese Espíritu, pero el Espíritu de Cristo. Pedirle a nuestro Señor que nos conceda esa gracia, ese don que tanto nos hace falta, de tener ese espíritu como Él. ¿Verdad? Tener un espíritu de Cristo es tener un espíritu primero de obediencia, obedecer al Padre, de escuchar esa voz que nos va iluminando en cada día, en cada decisión. Tener un espíritu de Cristo es ser humilde, ser sencillo, ¿verdad? Tener un espíritu de Cristo es pensar, preocuparse de las cosas espirituales más que las materiales, ¿verdad? Porque viviendo en este mundo, pues siempre nos vamos a preocupar de las cosas materiales, mas sin embargo, debe de haber una mayor preocupación. La principal preocupación del ser humano debería ser preocuparse por estas cosas espirituales que van encaminadas a la vida eterna. Entonces, tener un espíritu de Cristo es tener un corazón dispuesto a perdonar siempre, pase lo que pase y sea lo que sea. Humanamente, pues siempre nos va a costar, por eso siempre le vamos a pedir ayuda a nuestro Señor, ¿verdad? De que nos conceda ese espíritu de alegría también, ese espíritu de confianza, ese espíritu de trabajo, de no estar en la pereza. Y pues así hay muchísimas cosas que podría yo decir acerca de tener un espíritu de Cristo, ¿verdad? No es un espíritu de cualquiera, sino es un espíritu que siempre está en esa armonía del amor, en esa característica especial que es tan diferente a todas. Un espíritu de Cristo es incluso tener ese deseo de sufrir, de ofrecer el sufrimiento como una ofrenda al Padre, por amor a los demás, por amor a Dios, por amor a mi propia salvación, a mi propia familia. Dice, la persona que desea adquirir la plena y sabrosa inteligencia de las palabras de Cristo tiene que esforzarse por lograr que su propio modo de vivir sea semejante al modo santo como vivió Jesús. Tiene que esforzarse. O sea, nos va a costar, nos cuesta, y Dios lo sabe. Tiene que esforzarse para lograr su propio modo de vivir, o sea, de manera particular mi vida, pero como vivió Jesús. Entonces, no quitar ese objetivo que va siempre delante de nosotros, que sea siempre Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesús es el que vino a la tierra, Jesús es el que es Dios hombre, Jesús es el que sabe lo que nosotros sentimos, un dolor humano, frío, hambre, humillación. Ese es Jesús.
por eso nos dirigimos a la persona de Jesús como Dios. Punto número 3. ¿De qué te sirve hablar profundamente acerca de la Trinidad si por vivir sin humildad desagradas a la misma Trinidad? ¿Verdad? Entonces, pues es Dios el que nos va, es Dios el que siempre nos va observando, es Dios al que vamos agradando, es Dios al que no le podemos esconder nada, es a Él. Por eso dice, ¿de qué te sirve hablar si no cumples? Si le eres desagradable a Dios. Entonces siempre tener eso en nuestra alma, ¿verdad? Que a veces es muy fácil hablar, pero cuesta cumplir esta palabra, pero que sin duda alguna el Señor nos conoce, que somos de carne, que somos débiles. Y una vez reconociendo nuestras debilidades, pues también debemos reconocer nuestras fallas e inclinarnos hacia Dios y pedirle, ¿verdad?, que nos ayude a cumplir esta palabra, pero que haya un deseo en el corazón de querer cumplir esta palabra. No son los discursos profundos los que satisfacen a una persona, sino la vida virtuosa. Ella es la que lo hace a uno agradable a Dios. Y pues sí, estas virtudes vienen solo de Dios y hay que pedírselas, por lo tanto, a Dios. Preferible es sentir arrepentimiento que saber definirlo. Sí. A veces el mucho conocimiento pues nos pierde. La soberbia nos ensancha, nos hincha en decir es que yo sé, yo conozco de la palabra. Pero dice aquí, pues no te sirve de nada conocerlo, ¿verdad? Si no lo sientes. Es bueno conocer la palabra. Es bueno incluso estudiar la palabra, meditar la palabra. Pero también que esa palabra de la mente baje al corazón. ¿Para qué? Para que ese conocimiento que tengamos también lo practiquemos, lo vivamos con la gracia de Dios. Puedes saber de memoria las doctrinas de los sabios, pero ¿de qué te sirve todo eso si no tienes caridad o no estás en gracia con Dios? ¿Verdad? Entonces, pues tener esa gracia con Dios es estar en ese diálogo, en esa armonía, caminando en nuestro día, en nuestra vida, para poder ir practicando, obedeciendo a esa santa doctrina, ¿verdad? Como son los mandamientos, como es la palabra de Dios. Entonces, tener esa amistad con Dios, que vas caminando, que vas avanzando, que te vas cayendo, que te vas tropezando, pero que te vas levantando. Y que solo Dios es nuestro juez, solo Dios es el que conoce el corazón y el deseo que hay de seguirle, solo Él. Vanidad de vanidades y toda vanidad, excepto el amar a Dios y dedicarse a hacer su santa voluntad. Aquí dice que todo es vanidad, o sea, no sirve de nada. Dice, excepto el amar a Dios y dedicarse a su santa voluntad. Es lo único que vale la pena, lo único. Y para que yo pueda dedicarme a Dios y hacer su voluntad, pues debo de conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Ustedes saben, hermanos, cuál es la voluntad de Dios? ¿De una manera general o de una manera particular? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que va a trascender realmente de lo que yo haga o de lo que deje de hacer? ¿Verdad? Dice, esta es la sabiduría suprema, buscar el reino de los cielos y su santidad. ¿Qué buscas? ¿Por qué te preocupas? ¿Qué es lo que atrapa o lo que ocupa tu mente?
tal vez estamos tan ocupados en pensar que vamos a, que vamos a comprar esto, que vamos a comprar lo otro, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, cosas materiales. Pero ¿será esa una sabiduría que viene de Dios? ¿Será que el ser humano que tiene todo eso en sus proyectos de vida, en querer siempre tener más, será esa una sabiduría que viene de Dios o nada más será una sabiduría humana, una sabiduría pasajera que se va a quedar aquí? Busca el reino de los cielos y su santidad, que es buscar el reino de los cielos. Es buscar a Dios mismo, ¿verdad? Es buscar a Dios mismo, y su santidad es imitar su vida misma, porque Él es el santo de santos. Él es el que invita. Él es el que no se puede comparar con nadie. Él es el más bueno, el más virtuoso, el más misericordioso, el que lo ha dado todo por salvar nuestras almas, el que pagó el precio de la sangre para que nosotros podamos un día regresar a la casa paterna, de donde nosotros hemos venido y a donde vamos a regresar un día. Punto número 4 dice: vanidad de vanidades es dedicarse a buscar riquezas que se acaban y poner en ella la esperanza. Vanidad de vanidades es vivir aspirando a honores y a ser elevado a las altas posiciones. Pues esto viene también, ¿verdad?, en la Escritura. Buscar las riquezas que se acaban, las cosas que dice por ahí la palabra de Dios, que le sale polilla, que se echan a perder, que tienen un fin, que tarde o temprano se van a acabar, ¿verdad? Y que a lo mejor nos traen alegrías temporales, mas sin embargo no alegrías eternas. Entonces nuestra mirada siempre debe de estar proyectada a lo eterno, porque Dios es eterno y porque es promesa de Dios que esa vida nos espera. Pero esa vida, pues no las tenemos que ganar, ¿verdad? Esa vida que cuesta, pero no es imposible. Y saber discernir qué es lo que realmente vale la pena, en qué vas a desgastar tus fuerzas, tus años o la vida que Dios te regale, en qué la estás gastando. Y bueno, dice, vanidad de vanidades es dejarse arrastrar por las pasiones carnales, buscando placeres por los cuales después se recibirán castigos, ¿verdad? Porque pues todo lo que viene de la carne es pecado, es decir, la pereza, la soberbia, el orgullo, todo lo malo viene de la carne. Dice, de las pasiones carnales, la gula, la envidia y todo lo que ya sabemos y conocemos. Todo eso viene de la carne, los deseos de las carnes. Entonces por eso siempre se buscan placeres, dice, por los cuales después se recibirán castigo. ¿Por qué? Porque lo gozaremos, lo disfrutaremos en lo poco, y más sin embargo los castigos pues serán pues largos, eternos, ¿verdad? Como el rico y Lázaro, que el rico gozó mucho en esta vida, mas sin embargo mucho también fue su sufrimiento, porque no alcanzó el reino de los cielos. Y Lázaro, sin embargo, que sufrió mucho en este mundo, pues fue un mendigo. Posteriormente él gozaba del reino de los cielos eternamente. Entonces, bueno, vanidad de vanidades es preocuparse más porque la vida sea larga que porque sea santamente vivida. Y
pues sí nos debemos de cuestionar, sobre todo ahorita que estamos pasando, por ejemplo, por la pandemia. Ahorita sí se abre como un foco más de atención de que, bueno, yo por ejemplo sí lo pienso, y si soy llamada en esta pandemia, porque no sabemos en qué momento vamos a ser llamados ante la presencia de Dios, ¿verdad? En qué momento Dios nos va a decir, ven para acá. Y una vez que el Señor nombre, bueno, te llame por tu nombre, pues tenemos que dejar este mundo y estar ante su presencia santa, ¿verdad? Entonces, sí me cuestiono y sí me pongo a pensar, ¿estoy realmente preparada para estar ante la presencia de Dios? ¿Verdad? Y yo creo que no, que nos falta mucho por hacer, mucho por purificarnos, mucho por aprender de Él y muchas virtudes que todavía. Entonces sí hay que estar así como también atentos, y esto es de siempre. Ahorita porque se vino lo del COVID, y que ahorita te están diciendo falleció fulanito de tal por esto, y luego otra persona y luego otra. Entonces es cuestionante que dices en cualquier momento, o no sabemos, ¿verdad? No sabemos cuándo, y no importa la razón ni el motivo por el cual seamos llamados, por una enfermedad, por un accidente, por lo que sea. Lo importante es que cómo está nuestra vida en el momento que Dios nos llame, porque tarde o temprano pues todos tenemos que morir. Esa es una ley de vida, esa es algo que no nos preguntan, es algo que ya es parte de nuestra humanidad. Por lo tanto, pues sí tenemos que preocuparnos en la forma que estamos viviendo. Vanidad de vanidades es preocuparse solamente de la vida presente sin hacer provisión para la vida futura de la eternidad. Y bueno, dice preocuparse nada más de la vida presente, tener, ¿verdad?, mis cuentas bancarias, tener mi casa, mis cosas y todo lo que se va a quedar aquí. Vivir una vida preocupándome por hacer provisiones de este tema, de esta materia. Pero ¿quién se preocupa por la vida, por hacer provisiones para la vida futura? ¿Quién se preocupa por hacer algo bueno por los demás? ¿Quién se preocupa por escuchar a los demás, por ayudar a los demás, por hablarle de la palabra de Dios a los demás? ¿Quién se preocupa en esta vida? Entonces, hacer provisiones es pensar también en la vida eterna, ¿verdad? Así como dices, ay, me voy a preocupar por tener una cuenta bancaria para que no me falte nada en la vida, o cuando llegue a mi vejez ya no me voy a preocupar porque voy a tener una cuenta que me va a respaldar. ¿Qué te va a respaldar el día que Dios te llame? Vanidad de vanidades es apegar el corazón a lo que se acaba tan pronto y no preocuparse por conseguir el cielo donde los goces duran para siempre. Y eso es la realidad de nuestra humanidad, que nos apegamos tanto nuestro corazón a las cosas, incluyendo a las personas. Y es parte de nuestra humanidad, los apegos, ¿verdad? Apegarte, aferrarte a una casa, a un carro, a un trabajo incluso, aferrarte incluso a una persona, cuando todo es pasajero, cuando incluso esta familia también no es tuya, ¿verdad? Incluso esta familia no es tuya, es de Dios. El dueño de todo es Dios. El que tiene el derecho de hacer con sus cosas lo que quiera, ese es Dios. Entonces, pues, trabajar un poco en estos apegos, ser conscientes de que ni nuestros hijos, ni nuestros familiares, nada es nuestro. Todo es de Dios, todo absolutamente. Número 5 y el último dice, recuerda con frecuencia, ni el ojo se sacia de ver, ni el oído de oír. ¿Qué quiere decir? El ojo humano constantemente va a estar buscando
¿verdad? Y el oído escuchar. Pero, ¿qué es lo que el ojo ve? Pues lo exterior. ¿Qué es lo que el oído escucha? ¿Verdad? Pues lo exterior también, la palabra. Pero deberíamos nosotros de tener un espíritu, pedirle al Señor la capacidad de a lo mejor ver más allá de lo exterior, ver lo interior, lo que vale. A veces, ¿qué es cuando vale una persona? No por su belleza física, no por sus cosas materiales, no por su éxito, sino porque lo que realmente anida en su corazón. Y también a las personas, ¿verdad? No nada más lo bonito que escuchamos o las cosas que puedan llegar a decir, sino lo que realmente hay de bueno en esta persona. Por lo tanto, empeñate por no apegar tu corazón a los bienes visibles y pasajeros de este mundo, sino a los bienes invisibles y eternos. Pues los que se dejan dominar por sus sentidos manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. Los que se dejan dominar por sus sentidos manchan sus conciencias y pierden la gracia. Es decir, por allí también la palabra de Dios dice, nadie puede servir a dos amos. Es complicado. Si ya sirves a lo material, pues no puedes servir a lo espiritual. ¿Por qué? Porque estás preocupado en hacer, y las cosas de Dios dices que las crees, pero más sin embargo, dice, no es así, ¿verdad? No pueden habitar los dos en el mismo corazón, ¿verdad? La mayor preocupación, la mayor concentración deberían de estar en las cosas que agradan a Dios, en las cosas, dice, espirituales. Y dice, de lo contrario perdemos esa gracia de Dios. ¿Y de qué le sirve a una persona ganar todo el mundo si se pierde a sí misma? Es una palabra fuerte, una palabra que te cuestiona, que te lleva a meditar. ¿Para quién trabajo? ¿Para quién vivo? ¿Para qué? ¿Por qué? Es importante poner prioridades, pero yo creo es necesario trabajar para las cosas materiales, puesto que tenemos que comer, que vestir, que pagar a lo mejor renta, colegiatura, zapatos. Pero ¿cuál es tu prioridad? ¿Verdad? Si te vas al trabajo encomendándote a Dios, dándole gracias a Dios y poder practicar su palabra con todos los que nos rodean. ¿Cuál es tu prioridad en tu vida, en tu día? Y pues bueno, así concluyo esta pequeña meditación. Espero que les sirva y que pues también me sirva a mí, que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios nos ayude a cumplir esta palabra que es muy convincente, conveniente, y que pues con la ayuda de Dios se le pueda sacar provecho.